Fenómenos lenticulars o gravitacionales. Amigos, me gustaría exponer aquí un fenómeno físico que entiendo es común, pero que se estudia y analiza en muchas formas diferentes y con diferentes visiones y consideraciones según las circunstancias. Todos estos casos que analizaremos seguidamente se producen por la misma razón cuál es la atracción gravitacional entre partículas, y que normalmente ocurre cuando partículas en movimiento pasan a través de los átomos o se acercan mucho a ellos, y los núcleos de estos las atraen y desvían en mayor o menor grado según la masa y la velocidad de las partículas que atraviesan el átomo. Pero todo se produce por simple atracción gravitacional entre los núcleos y las partículas que pasan cerca de ellos y son desviadas. Para ello vemos sencillos dibujos que nos lo explican. 1. Lentes tridimensionales. En este primer dibujo vemos el caso de la desviación tridimensional que el núcleo de un átomo ejerce sobre pequeñas partículas, por ejemplo fotones, que pasan a través del átomo y que son desviadas por la atracción gravitatoria nuclear. Como vemos, esta atracción nuclear se comporta como una lente convexa que atrae a las partículas de luz hacia el núcleo y las acerca o conduce hacia un supuesto foco óptico lejano al núcleo. También por supuesto ejerce el mismo procedimiento cualquier estrella o planeta cerca al cual pase la luz, u otras partículas menores como meteoritos, etc. Es decir, no es la deformación del espacio relativista lo que produce la lente gravitacional, sino la fuerza de atracción gravitacional sobre las partículas que pasan cercanas a grandes núcleos de materia. Por ello, y en este ejemplo 1, vemos que la atracción gravitatoria sobre las partículas en un medio tridimensional, lo que produce es un fenómeno lenticular de lente convexa que reagrupa las partículas por su paso cercano al núcleo. 2. Superficies de reflexión y refracción. En este dibujo vemos el ejemplo de la atracción gravitacional, pero ejercida por los átomos de una superficie, o sea, en forma bidimensional, y por tanto lo que se produce es una desviación bilateral, ya sea porque las partículas pasan por el lado superior de los átomos superficiales, o que pasen por el lado inferior de estos átomos. Si las partículas pasan por el lado superior de la superficie se produce una atracción hacia los núcleos atómicos, y con ella un hundimiento hacia el interior de la superficie, o sea, una refracción. Si contrariamente pasan por el lado inferior de los núcleos atómicos, se desviarán hacia arriba y se producirá la correspondiente reflexión de las partículas hacia el exterior. Aquí además, se pone el fenómeno del prisma que no solo hace una refracción de los rayos luminosos, sino que además separa a los distintos fotones según su masa, tomando los más livianos una salida más rectilínea, y tomando los más pesados una salida más curvada o de mayor refracción. 3. Ejemplo con partícula alfa. Aquí se pone el experimento de Rutherford, que fue realizado con partículas alfa, pero que siendo también partículas materiales cumple con el mismo requisito, ser atraídas por el núcleo de los átomos, solo que siendo partículas mayores pues su desviación es también mayor. Por tanto su funcionalidad es la misma, es decir, habrá partículas que pasan cercanas al núcleo y que serán fuertemente desviadas, incluso devueltas casi en la misma dirección, y habrá partículas que pasan lejanas al núcleo y que apenas sufrirán pequeñas desviaciones. Eso sí, las conclusiones teóricas entiendo que estaban totalmente equivocadas. Las partículas alfa no eran rechazadas por un núcleo positivo, sino desviadas por un núcleo con gran potencial gravitatorio. Pero no, el núcleo no está cargado positivamente, sino que tienen un gran potencial gravitacional de atracción al igual que la partícula alfa que es atraída y desviada. Es decir, todo igual que con otras partículas como la luz. Muchas gracias por vuestra atención.